Hola, buenos días. Hoy tenemos en la sección de entrevistas para personas, médicos especialistas o personas muy relacionadas con el tema del cáncer de mama, tenemos a Adrià Gubianés. Es fisioterapeuta y posturólogo, experto en dolor crónico y en otros trastornos, ¿vale?, que no tienen explicación médica. Afirma que para eliminar el dolor, primero, el primer paso es entender cómo se genera a nivel biológico. Entonces, en base a esta premisa, hablamos con él. Buenos días, Adrià. Gracias, Sandra. Buenos días. Empezaremos a hablar un poco de lo que es el dolor, ¿vale?, de las alarmas corporales y para qué sirven, ¿no? Y de esta manera vamos introduciendo un poquito lo que nosotros siempre decimos, ¿no?, el cáncer de mama desde la fisioterapia. Bien, pues como bien has dicho, seguramente ahora nos van a escuchar muchas mujeres que o bien que ya están en tratamiento de quimio o bien que a lo mejor pueden desarrollar un cáncer. Entonces, el dolor es una alarma que nos ayuda a que nosotros sepamos que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, el dolor puede aparecer porque empieza a haber un proceso canceroso, en este caso en la mama. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que muchas veces estas alarmas no funcionan. O sea, muchas veces, y tú puedes saberlo, que el cáncer no avisa. Y es necesario ir a los especialistas a que hagan pues, pruebas a ver si hay algún proceso tumoral o con las analíticas. Entonces, la función del dolor es esa. Lo que ocurre es que a veces esta alarma no funciona o el cerebro, que es quien pulsa esta alarma, considera que un proceso tumoral no es algo peligroso. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver que el dolor ya de por sí no es algo 100% fiable, ¿sí? Porque cuando hay un cáncer, a lo mejor el cerebro no avisa y no envía dolor y el proceso canceroso puede ir creciendo hasta generar una metástasis. Entonces, el primer paso para todos los que nos están escuchando es que, bueno, el dolor es algo que es una alarma que nos avisa de que algo no está ocurriendo, algo no está funcionando bien a nivel corporal. ¿Sí? Sí, sí. Lo que ocurre es que cuando ya se detecta, imaginemos, sigamos con el ejemplo de un cáncer de mama, y se inicia un tratamiento, por ejemplo, de quimio, el tratamiento de quimio tiene como objetivo atacar esas células que están como anárquicas, ¿no?, que están creciendo de manera desproporcional y se está generando un problema. La quimio lo que hace es atacar estas células. Pero además la quimio también ataca, en menor grado, a otros tipos de tejidos, a otras células que no son cancerosas. Y aquí pues, se puede generar a largo plazo, y tú bien lo sabes, pues, como secuelas, ¿no? Como, no sé, a nivel de a ti, ¿qué tejidos, qué segmentos notaste que te afectaron más con la quimio? Sí, la quimio fue, con la quimio roja, evidentemente, la caída del pelo. Después empecé a sentir los dedos de las manos y de los pies, se me dormían, era como una sensación de no estar la mano bien, pero no era una sensación extraña, ¿vale? Que sí que hay gente, hay mujeres que dicen que llega a ser dolor. En mi caso, en ese momento no fue, era una sensación molesta, pero tampoco la catalogué como dolor, ¿no? Y después las articulaciones, ¿no? La sensación de agotamiento, el dolor así muscular a nivel de, bueno, como si te fueras a dormir y te levantaras por la mañana como si te hubieran dado una paliza, ¿no? Más o menos esta fue mi reacción, aparte de piel, a nivel de dermatología y tal, también tuve muchos apartados también dependiendo de la quimio, ¿no? La roja y la blanca, pero sí que muscularmente a nivel de dolor te sientes muy abatida, ¿no? Y las manos, pierdes la sensibilidad, o sea que sí que noté. Pero también tienes razón en cuanto a que cuando se crea el tumor, en mi caso, es cierto, o sea, fue tocándolo, notándolo, noté algo que no era lo habitual, pero no tenía ningún tipo de dolor. Y fui muy, bueno, voy a mirarlo porque esto seguro que es alguna de estas cosas que a veces me ha pasado y ya está. Y al verlo, mi ginecóloga me dijo, Sandra, hemos de mirarlo porque esto parece que no es lo que tendría que ser. Por tanto, verifica perfectamente lo que estás contando, ¿no? De que no se
no había una relación entre Claro, causa y sí. dolor. Ujú, El cerebro, que es al final quien envía el dolor, ujú, se equivoca constantemente, pero muchas veces. Y es importante poder mencionar esto para todo el colectivo de mujeres que ya hayan transitado por un cáncer de mama, que ujú, sigan con dolor persistente. A ujú, todo este colectivo les va a ser muy útil esto que estoy diciendo, porque, como bien he dicho, el dolor responde o debería responder ante lo que es una agresión sobre los tejidos. Un ujú, cáncer, una quimio, ujú. ¿sí? No deja de ser una agresión, aunque sea para eliminar, empezar a eliminar Ujú, estas células, no deja de ser también una agresión sobre los demás tejidos. ujú, Entonces, imaginemos que una mujer transita ya por un proceso de quimio ujú, y afortunadamente todo va bien, se eliminan todos los factores de riesgo, pero ha habido un gran daño por la quimio, por la radio, a nivel de todos estos tejidos. ujú. Estos tejidos, durante el proceso de quimio, de radio, sí que es cierto que sufren procesos de daño y entonces se producen microinflamaciones que pueden generar en dolor o no. En tu caso, se producían, me has dicho, como sensaciones como de hormigueo, ¿no? Como de Sí, sí, sí. parestesias. Ujú, Bueno, vale. Un proceso de reparación de tejidos, o sea, estos tejidos que se han visto como afectados por la quimio, por el tratamiento, acaban sanando. Pueden sanar bien o pueden sanar, pues bueno, a medias, ¿no? Pero acaban sanando, ujú, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si un dolor dura después de un proceso de quimio, ese dolor ya no está respondiendo a lo que esté sucediendo en los tejidos. Y te voy a contar por qué. ujú, Todo lo que vivimos, todo que sea peligroso, el cerebro se lo guarda. ujú, Por ejemplo, el proceso de quimio es un proceso de peligro, es un proceso donde se está generando un daño, se está generando una situación de incertidumbre por parte de la persona porque no sabe lo que va a ocurrir, va a ujú, ir bien, va a ir mal, se me va a caer el pelo. Hay un gran componente emocional detrás de todo este proceso. Entonces, toda la experiencia ya del cáncer es una experiencia de peligro enorme para la persona. Y esta experiencia se queda guardada en una región cerebral que se llama hipocampo. ujú, ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho, una vez ya se ha pasado todo el proceso, esa memoria puede seguir activa ujú, y el cerebro se puede seguir creyendo que la mama está en peligro y puede seguir apretando el botón de dolor, para que me entiendas, ujú, sin que nada esté sucediendo en la mama o en los brazos o en lo que sea. O sea, el ujú. cerebro sigue actuando en función de lo que ocurrió, no de lo que está ocurriendo. Y esto es muy importante. O sea, guarda una ¿Sí? memoria, por así decirlo, histórica, ¿vale? De los acontecimientos anteriores, por así decirlo, y luego él va repitiendo sin que haya exactamente un dolor o haya alguna cosa Sin que haya exactamente un dolor, no, sin que haya exactamente un componente dañino. Vale, Es vale. importante, ¿sí? Porque Ujú, el dolor lo está enviando y el vale. dolor es real. O sea, hay muchas personas que ya han pasado un proceso de cáncer, Ujú, están 100% sanas, pero siguen teniendo episodios de dolor pues, en la mama o en ujú, los brazos y y no está ocurriendo nada, no hay nada que le esté dañando los ujú, nervios o la mama. Pero el dolor está y es real. ¿Y ujú, por qué está este dolor? Porque el cerebro sigue pensando, para que nos entendamos, ujú, de que la mama está en peligro o que hay un proceso tumoral o que le siguen poniendo quimio, lo que sea. Se sigue pensando que esa zona se está viendo dañada ujú, y envía dolor real para que nosotros nos quedemos quietos, no nos movamos, ¿sí? ujú. Vale. Entonces, ¿todos los medicamentos que a veces nos tomamos para esto sirven? ¿No sirven? ¿Qué hacemos con todo ello? A ver, yo no soy médico, pero para un dolor agudo, Ujú, ¿sí? Que es cuando hay un daño, ujú, imagínate, nos cortamos, o para el dolor que surge
por la quimio, ¿sí? Porque ahí sí que está habiendo un daño. Se están eliminando células, pues se están atacando las células, pero también están atacando a otras. Ahí sí que hay un componente de daño. ¿Sí? Hay un proceso donde la célula está siendo dañada y se produce una inflamación a nivel celular. Entonces, ahí sí que tiene un sentido tomar pues, un analgésico, un antiinflamatorio, lo que sea, ¿vale? Pero una vez ya ha pasado todo este proceso de quimio, una vez ya a lo mejor se ha extirpado un pecho, lo que sea, y ya pasó, pero sigue habiendo dolor, la medicación ahí no tiene ningún sentido. Porque lo que ocurre no es que algo esté sucediendo en la mama o en las manos o en lo que sea que esté doliendo, sino que lo que ocurre es que el cerebro está creyendo que algo está ocurriendo. Entonces tú le puedes dar un antiinflamatorio y puedes responder por efecto placebo, pero no porque haya una inflamación. Vale. ¿Sí? Entonces lo que se debería hacer es reeducar un poco al cerebro, podría ser, ¿no? Totalmente. O sea, al final el dolor persistente en las personas que tienen, en este caso, o que han tenido un cáncer de mama, sería lo que parecido a una fobia. O sea, una fobia no deja de ser una reacción exagerada ante un estímulo que no es peligroso, ¿no? Entonces, más o menos con el dolor persistente sucedería algo igual. El cerebro está equivocado y se le tiene que convencer con argumentos de peso de que ya no hay cáncer, ya no hay quimio, todo eso ya pasó, forma parte del pasado, ya no hace falta que siga actuando como si hubiera un proceso de quimio donde hubo un proceso lesivo real o como si hubiera un cáncer, porque lo que sí que es cierto que además muchas personas tienen dolor en la mama, como si aún tuviera, es que me noto como si aún tuviera el tumor y ya me lo han extirpado. Claro, el cerebro sigue emitiendo esos programas de protección porque está convencido de que realmente aún hay peligro. Entonces tenemos que convencerlo para que deje de emitir estas respuestas, que no son psicológicas, porque muchas veces con los pacientes o las pacientes que vienen a consulta, puede haber esta pregunta, ¿no? Y a lo mejor, si nos están viendo ahora mujeres que ya hayan transitado por aquí, se estén preguntando, ¿pero qué me está diciendo este chico? Que yo lo que tengo es mental, es psicológico, me lo estoy imaginando. Y para nada, no es que sea psicológico, ni imaginado, ni nada, sino que el cerebro está actuando como si hubiera un peligro. Pero eso no quiere decir que la persona se lo esté provocando. Es totalmente involuntario. La persona no tiene la culpa de nada. Y el dolor que siente es real. Y no es que solo sea dolor, sino que se emiten también, se liberan ciertas sustancias químicas. O sea, hay un proceso fisiológico. No es que sea algo, vale, siento dolor. No. Hay cambios a nivel corporal. O sea, hay un proceso fisiológico general. Y que no pueden pensarse en absoluto que es un tema que uno lo puede provocar, lo que yo lo pensé y ahora parece que esté, no, para nada. O sea, yo pienso, ¿no?, que debe ser más un tema neuronal, ¿no? Totalmente. Vale. Sí. Porque el otro día estaba viendo en tu canal de YouTube, porque si no lo sabéis, Adrià tiene un canal de YouTube donde explica, como intentamos nosotros Xarxa en Rosa con el cáncer de mama, Adrià lo explica con todo lo que significa el dolor, ¿vale? Y de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Y muy gráfica para que la gente interprete lo que es. Pues estaba viendo uno de los vídeos tuyos y uno de una serie, me acuerdo, la de Pulseras Vermellas, que se emitió en Cataluña y después también en España, las pulseras rojas, y me parece que incluso ha llegado a los Estados Unidos. Y había una escena muy concreta donde uno de los chicos estaba, que le habían amputado la pierna, y su madre se sienta en ese espacio vacío y el chico hizo la reacción como si se hubiera sentado encima de su pierna, ¿no? Y supongo que debe ser más o menos esto que nos está explicando, ¿no? Que hay una parte del cuerpo que aunque no está, pero el cerebro imagina, ¿no? O tiene en cuenta que sí que está, ¿de acuerdo? Y esto también puede llegar a suceder un poco con las mujeres que han tenido una mastectomía total o parcial del pecho y que, bueno, que, ostras, lo noto, lo siento cuando... Quizá no me refiero a las personas que después se han operado, que han hecho reconstrucciones y tal, sino la que se ha quedado, pues eso, con la mastectomía total realizada y no ha habido más intervención, ¿no? Y que
notan esa sensación de, ostras, pero si me parece que tengo el pecho aún, ¿no? O sea, Totalmente. Sí, sí, y esto pasa muchísimo, mucho, mucho. Mira, yo me encontré, tuve la oportunidad de estar con una mujer que tuvo una mastectomía y se quedó pues así. Y me decía, es que noto el pecho y a veces noto que me duele. imagínate. Y uno puede pensar, ¿cómo? A ver, si no tienes pecho, ¿cómo puedes notar el pecho? ¿Y cómo puedes notar además que te duele? ¿No? Entonces vamos a explicarlo de una manera un poco fácil porque aquí hay ¿cómo os digo? Hay tralla, o sea, hay Mucha muchas cosa. cosas que explicar, ¿sí? Vale. No sé si tú estás casada o tienes algún anillo de... ¿Sí? Sí, pero no llevo a nada porque me duelen las Ay, pues manos. no nos sirve. Bueno, a ver, los espectadores que nos Bueno, estén mira, viendo, a ver, si están casados, pondremos algo aquí, ¿vale? hay mucha gente que lleva mucho tiempo el anillo, ¿vale? Y se lo puede quitar y lo sigue notando. Vale, tienes razón. ¿Sí? Tienes razón, sí, es verdad. Bueno, ¿Sí? no ahora en mi caso porque hace tiempo que no lo En tu llevo, caso, vale, pero lo pero sí sigue que es notando. verdad. Ujú. ¿Sí? ¿Verdad que no es psicológico? ¿Es No, real? no. Tú sigues notando que el anillo está ahí. Ujú, Pues algo parecido sucede con la mama, ujú, ¿vale? Y vamos a explicar primero esta parte y luego explicaremos otra. ujú, El cerebro constantemente hace predicciones de lo que hay o de lo que puede suceder. Me explico. Si toda la vida hemos tenido una mama, el ujú, cerebro espera que la mama esté ahí, aunque no esté. ujú, ¿Sí? Si se ha amputado ujú. la mama no está a nivel físico, pero sí que está representada en una región que se llama corteza somatosensorial, y esta región cerebral, para que el público nos entienda y no se asuste con tantos nombres técnicos, sería como un dibujo nuestro que tenemos en el cerebro. Por ejemplo, ahora mismo, tú en una región de tu cerebro hay como una imagen tuya con tus ojos, la cara, la boca, los pechos, los hombros, todo en tu cerebro. Si ahora yo con un electroestimulador electroestimulara, por ejemplo, cierta región de este mapa cerebral, pues a lo mejor tú notarías que yo te estoy tocando la mano, por ejemplo, si yo tocara alguna parte de esta parte del cerebro. O notarías, o si yo fuera a otro sitio, notarías que te toco, por ejemplo, la espalda, ¿sí? Entonces, esta región es como un cuerpo virtual nuestro. Entonces, cuando se amputa una mama, Sí. la mama ya no está a nivel físico, pero a nivel cerebral sigue intacta. Y es en base a eso lo que el cerebro hace sus predicciones sobre la información que hay a nivel cerebral. Está desactualizada. Hay una incoherencia, o sea, no está actualizada la información en sí. O sea, a nivel cerebral la mama está Aún presente, ¿no? normal, no está amputada, está presente, pero a nivel físico no. Entonces es importante, el dolor fantasma, que se llama así, o sea, las sensaciones fantasma, que es las sensaciones que aparecen cuando se amputa una parte del cuerpo, una mano, una mama, un ojo, nos ayudan a entender muy bien esto del dolor persistente. Y es que el dolor persistente o el dolor se rige a nivel cerebral totalmente. Y esto es un gran ejemplo. Un dolor en un miembro que ya no existe. O sea, el cerebro siempre actúa en función de lo que él piensa y sus valoraciones las hace teniendo en cuenta las valoraciones que hay a nivel cerebral, no lo que está sucediendo a nivel físico, para que me entiendas. Es como si tuviera que haber un reset, ¿no? Entre una parte del Eso es, cerebro y sí, el cuerpo físico. Este reset totalmente. no se hiciera y él permaneciera en su imagen inicial donde está todo el cuerpo Eso es, tal eso es. cual. Vale. Lo que puede ocurrir es que al cabo de un tiempo, o sea, el cerebro acabe viendo que ya no hay mama, ¿vale? Entonces se pueden suprimir estas sensaciones raras, pero a veces esto no ocurre y se agrava. Entonces aquí sí que se tiene que hacer a veces intervención, ¿sí? Y es lo que ocurre con las personas que tienen dolor de pecho fantasma, se dice. Entonces aquí sí que se tiene que hacer a veces intervención porque hay veces que la mama ya ha sido amputada pues ya hace años, pero sigue habiendo estas sensaciones fantasma. Y bueno, pues si se tiene que entrenar al cerebro, se tiene que convencer al cerebro, pero no se tiene ni que medicar ni que hacer nada en
lo que es la zona en Intervenciones sí. No, quirúrgicas ni no. nada, ¿eh? En O esa sea, zona ya está bien, vale. está curada, los tejidos se han adaptado a esa Ujú, nueva realidad. Se ha generado una cicatriz. Lo que ocurre es que a ujú, nivel cerebral, pues el cerebro se ha montado su propia historia de que el pecho está en peligro y ujú. emite dolor para que hagamos algo. Vale. Se equivoca, el cerebro es muy tonto, pero no el cerebro de todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, No sí, el no cerebro de nos estas vayamos. personas. O sea, el Exacto. cerebro es algo, eh, realmente es muy bobo a veces, Ujú. realmente. Bueno, supongo que como gestiona por estímulos y demás, ¿no? Hay veces que lo podemos engañar incluso nosotros mismos, ¿no? Sí, y tanto, un montón. ¿Qué recomendarías tú entonces para estas mujeres como yo, por ejemplo, que hemos Sí, tratado ya el cáncer, que además estamos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En tratamiento también hormonal, ¿vale? Y que ujú, hay dolor aún, yo creo que viene aún de los efectos de la de quimio. sí, en la mayor parte, y otros que son producidos por el mismo producto, por los mismos productos que aún me están dando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos aconsejas que podamos hacer en este caso? Ya hablaremos también de qué poder hacer en el caso, por ejemplo, de las mujeres que tienen una mastectomía total y que aún Sí, siguen sintiendo dolor. O sea, darle un poco de sí, sí, respuesta a sí, todas, y ¿no? tanto. Sí, y además, o sea, esto que voy a decir también les va a servir para las que han tenido una mastectomía, ¿eh? Vale, guay. A ver, el primer paso está en entender lo que está sucediendo, Ujú, porque esto ya es un derecho para todo paciente. ujú, Entender lo que me está sucediendo es básico. Entonces, voy a profundizar en esto. ujú, Una de las salidas que yo propongo y que muchos médicos ujú, proponen y muchos fisios es lo que es la pedagogía en biología del dolor. ujú, Y este es el tratamiento, es sentarnos con el paciente, con la persona, con el alumno ujú, y enseñarle lo que es una neurona. O sea, le explicamos todo lo que sucede para que el dolor se haga consciente. Entonces, la persona entiende lo que es un nociceptor, son los sensores que hay repartidos por todo el cuerpo, entiende lo que es una neurona, entiende lo que es un mensaje de peligro, entiende cómo este mensaje de peligro llega al cerebro y el cerebro, en función de lo que le llega, ujú, decide si eso es relevante o no. Y simplemente entendiendo esto, ya las conductas que tiene la persona, el alumno, el ujú, padeciente, ya no van a ser otras. O sea, al final lo que va a salvar a las personas con dolor crónico es que se expongan a esas situaciones que les producen dolor. ujú, Porque si nos exponemos convencidos, una vez ya hemos hecho la pedagogía en biología del dolor y estamos convencidos de que el cerebro se está equivocando, ujú, vamos a exponernos a esas situaciones, por ejemplo, coger un vaso o cogerlo o levantarnos o lo que sea que nos esté produciendo dolor ujú. y vamos a saber que el cerebro se está equivocando. Entonces ahí hacemos como estás haciendo una terapia de exposición. Ujú, Al final el cerebro ve que se está equivocando y va actualizando esos juicios o esas evaluaciones erróneas ujú, y va modificando y va viendo, bueno, a lo mejor estoy equivocado, no hace falta, mira, esto no es tan peligroso. ujú. Entonces, es este el primer paso, entender cómo funciona el dolor. Muy Y bien. eso es fantástico porque te libra de un montón de terapias milagrosas Ujú, que esclavizan muchas veces a las personas. Y ujú, hay casos, o sea, no es que yo esté vendiendo humo, no. O sea, realmente hay muchas ujú, personas que han conseguido librarse de dolor de años ujú. mediante la pedagogía. A veces no es suficiente, porque a veces los argumentos que tiene el cerebro son muy fuertes. Está realmente convencido y tú puedes estar convencido de que se está equivocando, Ujú, pero en estos casos, pues bueno, se pueden hacer ciertas intervenciones, pues sí, terapéuticas mediante técnicas más específicas. ujú, Pero es que gran porcentaje de gente simplemente entendiendo y exponiéndose a esas situaciones, ujú. el cerebro se acaba reentrenando solo. Es como lo que No sé si te decimos. ha respondido. Sí, 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 porque en definitiva pienso que vas muy en línea también a lo que, por ejemplo, Sarsan Rosa pretende, ¿no? Y es el conocimiento de la enfermedad, ¿vale? Que Sí. además el cáncer es una enfermedad tan estigmatizada, que es tan tabú hablar o incluso tocar el tema. Y en cambio, lo que nosotros también pretendemos, que es lo que yo veo que estáis haciendo también vosotros en vuestra línea, es si conoces
digamos, al enemigo. En tu caso el dolor, en el nuestro el cáncer de mama, el conocimiento de todo lo que ello puede conllevar, etcétera, etcétera, también va planificando tu cabeza de otra manera. No es esa sensación de vacío, de decir, uff, me duele y bueno, me tomo esto porque me han dicho, porque Claro. aquí también en vuestro caso supongo que hay muchas leyendas, mitos y, bueno, mitos, muchas Bueno, leyendas de y estas tanto. y palabras equivocadas, ¿no? Creencias equivocadas Sí. que dicen, no, porque esto, me acuerdo de otro que tú dijiste también en alguno otro de tus vídeos, de lo de las hernias discales, Ah, los pinzamientos de los nervios también, que dices, ostras, es verdad, o sea, cuando tú lo tienes o sea, bueno, lo has escuchado de hace muchos años y ya te lo has creído, es como una cosa que ya está interiorizada en tu cabeza y si tienes ese dolor piensas, no, claro, es que es eso. Y cuando vi tu comentario al respecto pensé, ostras, pues es verdad, o sea, que cómo cambia el sentido de la realidad dependiendo de con qué realidad lo ves. hombre, y tanto. Y Es piensa que gran parte de los culpables Ujú, de este sufrimiento de los pacientes somos los propios sanitarios. ya, ujú, Somos los médicos, somos los fisios que, sin querer, espero, ujú. damos información que no es útil y Ujú, que hace mucho daño. ujú, Entonces yo creo que el primer paso para que esto, tanto el cáncer de mama como el dolor que pueda surgir ujú. posterior a un cáncer, el primer cambio no está en los pacientes, sino está en el profesional sanitario, en los médicos, en los fisios, en los enfermeras, enfermeros, en dar información útil y no alarmista y Ujú, dejar de dar diagnósticos y sentencias, porque esto realmente condena a la persona que está transitando por un momento de incertidumbre tan grande como es un cáncer de mama, como ujú. para que le den sentencias duras que no le van a servir de nada y que la van a condenar de por vida. Entonces yo creo que el primer paso está ahí, en que los profesionales sanitarios seamos más empáticos y más rigurosos a la hora de dar información no real, sino ya información útil. ¿Eh? Porque la información muchas veces, ya te digo, es horrible, forma parte del problema. Sí, porque además es lo que tú dices, ¿no? Más simpático, más intentar no tratar quizá al enfermo, al paciente, ¿vale? De la manera que generalmente se ha siempre tratado, ¿no? El paciente tiene derecho a saber lo que le ocurre, pero de una manera sencilla, fácil de asimilar para poder entender también su estado y los estados posteriores o qué es lo que le ha provocado llegar a ese estado, ¿no? Que yo creo que es una de las partes dentro de las enfermedades fuertes que aún está un poco todo en tierra de nadie, ¿no? Y suerte, por suerte, que poco a poco van habiendo más personal sanitario, doctores, como tú dices, fisios, etcétera, enfermeros y demás, que van acercándose a hablar más claramente y con más empatía hacia el enfermo, ¿no? O sea que Claro, ojalá claro, y es que... básico. Y antes lo estábamos hablando y me ha gustado que sacaras el tema y el reivindicar el derecho de las personas que tienen un cáncer o que tienen un dolor persistente después del cáncer. Tienen todo el derecho del mundo a quejarse. Ujú, Tienen todo el derecho del mundo a quejarse y a patalear y a estar enfadados con la vida y tienen todo el derecho del mundo. Nadie les puede quitar este derecho a quejarse. ujú, Es que nadie, porque ellos saben lo que están transitando, ellos saben el sufrimiento que tienen detrás. Entonces, aquí pues yo intento enviar pues mi más sincera abrazo o como apoyo a estas personas que están sufriendo y que a lo mejor inconscientemente piensan que no tienen derecho a quejarse o a reivindicar o a decir ciertas cosas, ¿no? Porque ya están pasando por un proceso difícil. Yo reivindico pues y animo a que estas personas se quejen. porque Se no, quejen y no bueno, y tenemos... luego actúen, pero que se Sí, quejen. pero como mínimo lo que sí que les quede claro desde la visión de yo como paciente, de no hace falta pensar que hemos de normalizar este Claro. dolor, ¿vale? Y de tener que vivir a partir de ahora con este dolor de una manera crónica, sino que pueden haber maneras de reentrenar, en según qué caso es el cerebro, para empezar a dejarlo, ¿no? Porque evidentemente, en mi caso sí que aún hay un tratamiento médico que puede dar unos efectos, entiendo, Ujú. pero hay cosas que seguramente vienen desde una parte del tratamiento que ya no existe, porque ya no estoy Eso es. haciendo quimio. Por tanto, el dolor, por ejemplo, en las manos que tengo y tal, si viene de la quimio, tendría que reenseñar
a mi cerebro. Sí. Pero esto lo tengo que hacer yo sola, no, ¿verdad? O sea, supongo que tendré... Esto lo puedes hacer, ¿Sí? mira, ¿Hay una técnica o algo? no, no. ¿No? Lo bueno de todo esto es Mm, que tú ahora mismo puedes ponerte a... Yo tengo, en mi canal tengo una serie, miniserie, ujú, con la explicación básica, ¿sí? mm, Pero tú puedes empezar a ver, por ejemplo, eso. mm, Luego puedes empezar hay otros muchos divulgadores como yo. O sea, hay Arturo Goicoechea, que es un neurólogo mm, de Vitoria, ya tiene 70 y algo años, no me acuerdo, que le ujú, hice una entrevista mm, y él también da material divulgativo. ujú, Él tiene un montón de blogs, tú puedes leerlo y son estos argumentos los que van a ir haciendo cambios a nivel neuronal, o sea, van a crear nuevas conexiones neuronales de mm. seguridad. Y al final, mediante todo este conocimiento que no se trata de voy a empollarme en la No, biología no. del dolor, no, no, porque esto no te va a servir, Mm, sino es, bueno, voy a entenderlo poco a poco, a mi ritmo. mm, Y esto te va empoderando y va generando cambios a nivel neurológico. No es que mm, solo voy con... No, no, cambia. Entonces, esas conexiones de peligro que se han generado, esos mm. automatismos a los que ha llegado el cerebro, van cambiando con el conocimiento. Entonces, esto lo puedes hacer tú de manera gratuita. Es que esto es lo bueno de todo esto. Ujú, Lo que ocurre es que sí que es cierto que esto se puede acelerar. Y mm, aquí, pues, jugamos un papel, pues, los terapeutas que estamos en este campo, ¿no? mm, Pero lo bueno de todo esto es que esto es algo público, esto es algo gratuito, ujú, es universal. Entonces, si ahora nos están viendo personas, pues ujú, pueden, si quieren, indagar en mi YouTube, en el blog de Arturo, hay libros que se ujú. llaman Explicando el dolor, que son para pacientes, hay 1000 cosas para empoderar y es un proceso individual, a mi ritmo. Y que Y quiero mencionar que en su canal, sí, es Adrià Gubianes, pero en su canal de YouTube y de Instagram es Gubi, sí, G-U de alta I, para que si lo queréis buscar, lo busquéis. También también tiene puestos y expuestos los libros estos que está comentando y aparte pues muchísimos vídeos en YouTube y que va también soltando en Instagram donde explica pues, diferentes partes del dolor, de algunas creencias, etcétera. O sea, yo os invito a que lo veáis y que si queréis poneros en contacto con él a través de su perfil de Instagram y de YouTube, él estará encantado de hablar con vosotros porque sinceramente creo que tú en tu línea en cuanto al dolor y nosotros en cuanto a Xarxa en Rosa, pero que también en cuanto al cáncer de mama, lo que queremos es esto, ¿no? Es divulgar, es explicar, es que la gente entienda otra visión, ¿vale? Que quizá no se tiene en cuenta y que nos limitamos en esta visión así como, ¿vale? Y no, las cosas quizá tienen una perspectiva mucho más amplia y quizá no hace falta tomarnos tantos medicamentos ni tampoco hace falta tomarnos tantas cosas cuando hay algunas otras que se pueden generar desde el conocimiento propio, ¿no? O sea que... totalmente, totalmente. Pues nada, si tienes algún comentario más, alguna cosa más que Sí, que me lo he dejado, que dime. hemos hablado, es nada, para las personas que Sí, por dicen, bueno, supuesto. yo tengo una mastectomía, ¿qué hago con el síndrome Sí, fantasma? sí. Bueno, hay tratamiento, o sea, hay solución, ¿sí? Vale, guay. Hay un tipo de tratamiento que, esto sí te lo tiene que enseñar un profesional sanitario que sepa, Ujú, que se llama imaginería motora graduada, pero esto ujú, te lo enseña nada, es un día y esto tú lo puedes hacer en tu casa. Y esto consiste en engañar al cerebro mediante, se usa la terapia espejo, ujú, pues se pone el pecho intacto que no ha estado tocado ujú. para engañar al cerebro, para que vea que el pecho que ya no está, no le está ocurriendo nada. Entonces hay un seguido de técnicas que sirven Ujú, para modificar estos mapas cerebrales. O sea que ujú. hay cosas para el miembro, para las sensaciones fantasmas, ¿sí? Vale. Pero lo que les va a servir también es lo de entender la biología, entender todo esto. Ujú. ¿Sí? Entonces solo quiero, para que no dejarme este Sí, colectivo, sí, sí. Y luego otra cosa, comentas personal sanitario. ¿A quién te refieres? ¿A fisios, a fisioterapeutas? fisios, médicos, Vale. que de este tipo de tratamiento, Sí, hay médicos que lo usan, ¿sí? vale. Pero muy pocos, Ya. malauradamente. Ujú. Principalmente son fisios, pero no todos los fisios. Vale, vale. Eh, sa- em,
están actualizados en este ámbito. Entonces tendrían que buscar algún fisio que entendiera. Pero hay libros de esto, de la imaginería motora graduada. Hay solución. O sea, lo que quiero transmitirles a estas personas es que hay solución. Hay solución. No tienen que vivir con estas sensaciones tan desagradables. De dolor y de normalizarlo y de tener que pensar que tu calidad de vida es lo que a veces comentamos, ¿no? O sea, acabas de pasar un cáncer y tienes que dar las gracias, ¿no? Exacto, de que me he salvado, pero con una calidad de vida a veces en absoluto demasiado buena. Claro. O sea, que... No. Hay solución y se puede eliminar el dolor. O sea, el dolor se puede eliminar. Seguro, 100%. Pues quedémonos con esta frase, que el dolor se puede eliminar y sobre todo dentro del colectivo de mujeres que han pasado por un cáncer de mama, en los grados que hayan sido. Y darte muchísimo las gracias, Adrià, por habernos gracias a ti, y habernos transmitido también estas cosas que para nosotros son tan interesantes y que nos afectan tantísimo. O sea que muchas gracias y nos vemos pronto, que esperamos volverte a tener en algún otro momento para que Yo encantado a explicar cosas tan interesantes. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.